Imagina esto. Has pasado meses ahorrando cada centavo. Has limpiado tu crédito, has dejado de salir a cenar y finalmente estás listo. Abres tu aplicación de búsqueda de casas favorita, filtras por tu zona ideal y nada. O peor aún, lo que ves son casas que ya tienen 60 días en el mercado y sospechas que algo anda mal con ellas. Pero mientras tú refrescas la pantalla, a solo 3 calles de distancia, una familia está poniendo un cartel en su jardín que dice "Coming soon", próximamente. Esa casa no aparecerá en los grandes portales públicos hasta dentro de 2 semanas. Sin embargo, los compradores más astutos, los que conocen el mercado invisible, ya están llamando a la gente, revisando los planos y preparando una oferta agresiva. ¿Qué significa esto para ti? ¿Estamos ante una trampa para inflar los precios o es la oportunidad de oro que has estado esperando para evitar las guerras de ofertas? Hoy vamos a diseccionar el fenómeno de las viviendas en venta bajo el estatus de próximamente. Vamos a analizar por qué el mercado inmobiliario de Estados Unidos está sufriendo una transformación radical en 2025. ¿Por qué los expertos veteranos aseguran que el 2026 será el año del comprador? ¿Y cómo puedes usar esta información para ahorrarte decenas de miles de dólares? Antes de revelarte cómo acceder a estos listados antes que nadie, necesito que hagas algo fundamental. El mercado inmobiliario se mueve por información. Si quieres estar siempre un paso adelante, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones. En este canal desglosamos la verdad que los grandes medios no se atreven a tocar. Únete a nuestra comunidad ahora. Para entender hacia dónde vamos, debemos entender que es técnicamente una vivienda en estado próximamente. En el lenguaje de la Asociación Nacional de Realtors, NAR, este estatus permite a un vendedor anunciar su propiedad en el Servicio de Listado Múltiple, MLS, antes de que esté disponible para visitas físicas. ¿Por qué un vendedor haría esto? No es por cortesía, es estrategia pura. Al colocar una casa en Coming Soon, el vendedor está creando lo que llamamos un Curiosity Gap o brecha de curiosidad. Está generando un hype similar al estreno de una película de Hollywood. Pero aquí está el secreto que no te cuentan. El reloj de los días en el mercado, DOM, no empieza a correr mientras la casa está en este estatus. En el mundo inmobiliario, los días en el mercado son veneno. Si una casa lleva 90 días en venta, el comprador piensa, ¿qué tiene de malo? ¿Tiene moho? ¿El techo se cae? Al usar el próximamente, el vendedor puede tener la casa calentándose durante 21 días y cuando finalmente pasa a activa, se vende en 24 horas. El récord parece impecable. Si estudiamos las tendencias actuales, como se menciona en análisis de veteranos con 30 años de experiencia, el mercado no está colapsando, se está normalizando. Venimos de una época de locura donde las casas se vendían en horas, con 20 ofertas. Ahora estamos entrando en un mercado neutral. Actualmente tenemos cerca de 6 meses de inventario en muchas zonas de Estados Unidos. Esto significa que si hoy dejaran de ponerse casas a la venta, tardaríamos 6 meses en venderlo todo. Esto es una noticia fantástica para ti. ¿Por qué? Porque cuando el inventario sube, el vendedor pierde su arrogancia. Y el estatus Coming Soon es tu primera ventana para negociar. Tenemos que hablar de un cambio legal histórico que ocurrió en 2025. La NAR implementó nuevas políticas de transparencia sobre las comisiones y los listados. Esto ha hecho que muchos vendedores y agentes prefieran usar el Coming Soon como una forma de probar el mercado sin comprometerse totalmente con los portales públicos de inmediato. Existe una categoría llamada listados de marketing diferido. Esto permite que bajo ciertas circunstancias, la casa se promocione solo dentro del círculo de agentes antes de llegar a la vista del gran público en portales como Zillow o Realtor.com. ¿Cómo te afecta esto como comprador? Si tú solo estás buscando en aplicaciones gratuitas, estás viendo las obras de lo que los agentes ya compartieron internamente. Para ganar hoy,
Necesitas un agente que no sea un abridor de puertas, sino un investigador de mercado. Alguien que esté monitoreando los listados exentos y las casas que están a punto de salir. Además, debemos mirar qué están haciendo los constructores de viviendas nuevas. Ellos son el termómetro real del mercado. Cuando ves que los constructores empiezan a ofrecer incentivos como pagar tus gastos de cierre, comprar puntos de tu tasa de interés para bajártela del 7% al 5.5%, incluir electrodomésticos de lujo gratis, eso significa que el inventario está subiendo y ellos necesitan mover las casas. Muchas de estas viviendas nuevas se listan como próximamente, mientras terminan los detalles de los gabinetes o la pintura. Si entras en esta fase, tienes todo el poder de negociación. Escuchas en YouTube todos los días, el mercado va a caer. Viene el 2008 otra vez. Vamos a detenernos aquí y analizar esto con la verdad y los hechos. A diferencia de 2008, hoy no tenemos los llamados prestamistas BC o créditos basura. En aquel entonces, si tenías pulso, te daban una casa. Hoy, para calificar a un préstamo convencional, necesitas un puntaje crediticio sólido, generalmente de 620 o más, y una historia laboral comprobable. ¿Por qué no habrá un colapso masivo de precios? Equidad, equity. El 67% de los propietarios en Estados Unidos tienen una tasa de interés por debajo del 5.25%. Muchos compraron o refinanciaron entre 2009 y 2022. Estas personas tienen pagos mensuales que pueden permitirle. No están obligadas a vender. Apreciación. Aunque los precios se han desacelerado, seguimos viendo una apreciación nacional promedio de casi el 4%. Las casas no están bajando de precio de forma drástica, simplemente están dejando de subir a niveles absurdos. Sin embargo, hay una grieta en la armadura. Las ejecuciones hipotecarias, foreclosures, están subiendo ligeramente. Pero no es por una burbuja, sino por el fin de los programas de forbearance de la pandemia. Cuando esos pagos acumulados vencen y el dueño no puede pagar, la casa sale al mercado. Muchas de estas casas salen primero como próximamente en subastas o listados especiales. Si estás preparado financieramente, ahí están las gangas. Si quieres comprar una casa en los próximos 6 a 12 meses, aquí está tu plan de batalla. Primero, el crédito es tu oxígeno. No necesitas ser millonario, pero necesitas ser ordenado. Wayne Turner, con sus 30 años de experiencia, lo dice claro. Si tienes moretones en tu crédito, no te rindas. Hay formas de subir tu puntaje 100 puntos en 60 días simplemente pagando tus balances estratégicamente y no cerrando cuentas viejas. Vende lo que no necesites. Si tienes un pago de auto de $700, eso te está quitando $100,000 de poder de compra para una casa. Prioriza tu techo sobre tu motor. Segundo, explora los préstamos alternativos. No todo es el 20% de entrada. FHA solo necesitas el 3.5%. VA, si eres veterano, es 0% de entrada. Y USDA, si compras en zonas rurales, que a veces están a solo 20 minutos de la ciudad, puedes calificar para un préstamo del 100% sin entrada. Tercero, la ventana de febrero-marzo 2026. Las proyecciones indican que para el primer trimestre de 2026 estaremos oficialmente en un mercado de compradores. Esto sucede cuando hay más de 7 meses de inventario. Si empiezas a buscar ahora las casas que están en Coming Soon para esa fecha, estarás comprando en el punto más bajo del ciclo, antes de que las tasas de interés vuelvan a bajar y todos los compradores miedosos regresen al mercado a inflar los precios de nuevo. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos desmitificado el miedo al colapso, hemos entendido la psicología detrás de las viviendas Coming Soon y hemos trazado un mapa financiero para tu futuro. El mercado inmobiliario de Estados Unidos no es un monstruo que intenta devorarte.
es un sistema de ciclos. El cartel de próximamente es un símbolo de ese ciclo. Representa la preparación, la espera y finalmente la oportunidad. No compres por pánico y no esperes por miedo. Compra cuando tus números tengan sentido. Compra cuando encuentres esa casa en Coming Soon que se adapta a tu familia y cuyos pagos puedes cubrir. Recuerda que la riqueza en este país se ha construido en su gran mayoría a través de la propiedad de la tierra. Sé positivo. Mientras otros se quejan en los comentarios de que las casas son caras, tú estarás ahí afuera, analizando el inventario, mejorando tu crédito y aprovechando los incentivos de los constructores. La diferencia entre un inquilino de por vida y un propietario es la educación y la acción. Si este análisis te ha dado la claridad que necesitabas, por favor dale un me gusta al video. Ayuda mucho a que esta información llegue a más personas que, como tú, sueñan con su propio hogar. Y no lo olvides, suscríbete al canal para no perderte nuestra actualización mensual del mercado inmobiliario. Déjanos un comentario abajo. ¿Crees que los precios van a bajar en tu ciudad o estás viendo más carteles de Coming Soon? Respondemos a todos. Gracias por quedarte hasta el final. Soy el tutor de casas y nos vemos en el próximo video donde seguiremos analizando el camino hacia tu libertad financiera. Hasta la próxima y mucho éxito en tu búsqueda.